7:34 de la mañana, seguimos en Pasos Perdidos, vamos a hablar de números que hablan, pues está tranquila, está tranquilo, no pasa nada. Nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Somos hasta que pasa. Inventamos todo. Nunca pasa nada hasta que pasa. Qué bueno, aburrido sería el ejercicio periodístico en otro país del mundo, ¿no? Digo, me ha tocado experiencias formativas, pasar una temporada, no sé, en la Ciudad de México, por ejemplo, y decir, ¿puede ser que se andan en boles laburar acá? Sí, pero México tiene sus cositas. En términos económicos no tiene macroeconomía porque la tiene básicamente entregada, subyugada a Estados Unidos, es un banco central testimonial que básicamente administra la tasa de interés y los tipos tienen 50.000 palos verdes mensuales solo de remesas. O sea, lo que vos le pediste al fondo, los tipos lo reciben mensualmente solo de los mexicanos que están laburando en Estados Unidos y ahí, bueno, básicamente lo interesante es ver el rol de la petrolera mexicana, que ya es otro tema, pero en términos macroeconómicos no tienen variaciones diarias. El dólar oscila 20, 30 centavos para arriba y para abajo y no pasa absolutamente nada. Aburrido. Estructuralmente instalado, ¿no? Digo, vos sos pobre y vas a ser pobre, vos naciste más o menos acomodado, vas a seguir siéndolo, y así transcurre la vida de los mexicanos. En cambio acá el gobierno te dice, llevamos 6 meses de superávit fiscal, y vos te decís, pará. Vamos a ver. Qué chamullo. Vamos a ver. Bueno, alertábamos, ¿no? Con el resultado de mayo, una situación que se repite en el resultado de junio, porque así como vemos que está explicado por el derrumbe de los subsidios energéticos que cayeron arriba del 70% y es el segundo componente más ajustado del gasto, luego de gastos de capital, valga la redundancia, así se llama el ítem que sufrió mayores ajustes y tiene que ver con todos los desembolsos de políticas públicas, sigue subsidios. Y dentro de subsidios, porque también ahí está transportes y bla, los energéticos es el 80% de ese indicador. Pero cuando vamos a ver la cuenta, por ejemplo, de los pagos a Camesa, vemos que Camesa mensualmente consume o demanda más o menos 500.000, 550.000 millones de pesos, se le estaban pagando nada más que 50.000, con lo cual ya 450.000 le debe solo a Camesa. El resultado superavitario fue de 409.000, o sea que si lo hubieses pagado acá solo, si lo hubieses pagado a Camesa ya te lo morfabas. Además de deuda con las universidades, digo, es un superávit sumamente mentiroso. Si ponemos todo lo que no se pagó durante junio, te da un déficit de 1.2 billones de pesos. Ese es el resultado considerando los pagos no efectuados. ¿Y cuál es el argumento del gobierno nacional? Le preguntas, pero no pagaste todo esto, le decís. Claro. Discúlpame, gobierno, todo esto que no pagaste. Disculpe, señor Toto Caputo. ¿Qué onda? Entonces te dicen, no, bueno, es una cuestión administrativa. ¿Por qué? Porque se nos agotó el crédito. ¿Qué significa que se nos agotó el crédito? Se nos acabaron los recursos asignados por la prórroga del presupuesto 2023. Sí, claro. Bueno, no tenemos plata, no pagamos. ¿Qué vamos a hacer? Y si no pagamos, no lo contamos. Esta es básicamente la explicación oficial. No tenemos plata, no pagamos, no lo contabilizamos, tenemos superávit. Me acuerdo que Macri en una época hacía algo parecido, que contaba no me acuerdo qué, pero sin la deuda, sin contar la deuda. Es que en realidad el superávit primario, que es el fiscal, no considera deuda y lo que hay que ver es el resultado financiero, y el resultado financiero, por supuesto, al gobierno se le achica mucho, pero ¿por qué da superavitario y no deficitario? Bueno, porque tenés el primario recontradibujado y presionado. Y vamos a repetir, ¿no?, el mantra del espacio económico de FM La Patriada, que es apretás al número y el número confiesa lo que vos quieras que te diga. En términos de nivel de actividad también es otro dato, porque traducido en toda la agenda mediática, en el menú informativo, como el primer dato positivo de la economía real de la era Milei, y así es, porque efectivamente el estimador mensual de actividad económica que publica mensualmente el INDEC le dio un rebote del 2,3% respecto al año pasado y de 1,3% respecto a abril. Tracciona... O sea, mayo. Eso es mayo. Mayo es mayo. No, lo dije bien. Con respecto a abril. Sí, porque es bien atrasado, ¿no? Sabemos que los indicadores de... Por eso digo, no es de ahora, es de mayo. No, es de mayo. De ahora tenemos el de la Unión Industrial Argentina, que responde un poco al del INDEC. El nivel de actividad que mide el INDEC, este EMAE mensual, que cuando haces la acumulación trimestral te da el crecimiento del PBI, observa campo, industria, energía,
comercio y servicios, así lo estima. De todo eso, de toda la dinámica y el desempeño de estos sectores, hace un promedio. Dentro de los sectores tiene subrubros, entonces dentro de campo vos tenés soja, pero tenés, por ejemplo, que es el que traccionó el promedio al alza, que es ganadería, silvicultura y caza, que nos reíamos porque sí, marcábamos sí. justamente el rebote que había tenido este sector. 103% aumentó. Es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, entiendo que el que lo seguía estaba en 12% de crecimiento. 22% energía, 22. derivados del petróleo. Dentro de energía, derivados del petróleo, 22%. ¿Y cómo se explica 103%? Sequía brutal, feroz, que afecta sobre todo ganadería y esto que se llama silvicultura y caza, que es el eslabón más primarizado, si se quiere, de la producción agropecuaria. Digo, es lo más primario de todo. Estamos hablando de caza, ¿no? Caza, ganadería, o sea, vacas, caza. Sí. 103%, porque por supuesto, ¿no? El año pasado fue el sector, siendo el campo el más afectado, Claro. sequía, 20.000 millones de dólares se perdieron de la producción agropecuaria. Dentro de todo lo que es el complejo campo, ganadería es el más afectado de todos. ¿Qué pasó con ganadería? Un rebote fuerte, porque partís de Claro, el fondo estabas en menos 10. el fondo del pozo, claro, exactamente. Entonces en la comparativa te da ese crecimiento que te empuja al resto de los promedios, porque como bien marcaba Manu, los que siguen detrás vienen muy por detrás. Con variaciones positivas tenemos muy pocos aparte de ganadería. Tenemos derivados del petróleo, que es el que le sigue, con 22%. Sí. Sí, bueno, estamos refinando, y sí, estamos sacando barril de vaca muerta, si no estuviésemos refinando. Y canteras y minas también asociado al sector energético. Claro. Luego, en industria, producción, todos negativos, todos en rojo, y tenemos positivos, pero con variaciones mínimas en servicios, básicamente servicios educativos y de salud, con un 4, un 2, ahí en el orden del 4 al 2%, no recuerdo exactamente, pero... 0,9 y 0,2. Peor, 0,9 y 0,2, por debajo del 1 podemos decir que están estancados, ¿no? No que Sí. podemos decir que son sectores que no caen, pero se estancan. Pregunta, porque decías que hay un número de la economía real positivo. Esto se basa en la producción, ¿no? El ENAM, no en una cuestión de, por ejemplo, lo que hagas con esa producción. Me Exactamente. refiero a, te cuenta cuántos hectáreas de campo plantaste, pero no cuántas de esas hectáreas de campo liquidaste. No, y tampoco cuánto de esos impuestos pagaste efectivamente y cuánto eludiste o Ok. cuánto evadiste. Sí, claro, lo mismo que el Producto Bruto Interno. Todo esconde su trampa estadística, por eso en términos nominales los números siempre hay que sospechar en términos nominales qué nos está diciendo. También cuando hablamos de un nuevo récord nominal del dólar o cuando lo cuestionamos de un lado, también lo tenemos que cuestionar en otros contextos económicos. Digo, el número nominal no dice nada, sino es en relación o en comparación a, y ahí pasa a ser en términos relativos. Y en términos relativos hay que decir que sí, que por supuesto que si uno ve el promedio, la actividad rebota, pero básicamente impulsada por la casa. Por la casa, y esa es la actividad económica que tiene la Argentina, la casa tengo un montón y de la chistes. silvicultura. Ahora, ¿esto es foto o es película? Esto es película, sin lugar a dudas es película, y eso es dramático porque, bueno, por supuesto que el desaguisado económico del gobierno nacional y quizás vivirlo tan de adentro provoca, ¿no?, esta situación medio de estar viviendo en la serie de Netflix y reírse, y hay momentos que uno no puede disociar a ese nivel y resulta sumamente doloroso. La jornada de ayer fue una jornada particularmente dolorosa cuando vuelve a estar en agenda, ¿no?, la cuestión de los derechos humanos y cómo contamos esa historia. Bueno, se hace más difícil hasta surfear estos datos. Coronando, ¿no? Contaba fuera del aire que a última hora del día de ayer el Ministerio de Economía anunció con bombos y platillos un préstamo del CAF, de la Bien. Confederación Argentina de Fomento, el colchón de dólares que tanto necesitábamos. ¿Sí? Colchón de Me dólares. imagino que con lo cual, trajo los digo, 15.000 millones que prometió. Digo, cuando vos, yo miro así el teléfono de reojo a ver si no es un hijo, porque ya cerré el día y veo crédito del CAF, me levanto, me despierto, sobresaltada. Digo, Uy, vamos qué a bueno, ver, tenemos 15.000 millones. Vamos a dolarizar. 100 palos verdes. nos ¿Cuánto? presta 100 millones. ¿Cuánto? Para hacer la rotonda de... De Purmamarca, de la entrada de Purmamarca. 100 millones de dólares anuncia con bombos y platillos que recibe el Ministerio de Economía ya cerca de las 11 de la noche del día jueves, a lo que te dan ganas de responderle dos cosas. Una, Déjame dormir. Esto es gracias al Rigi, ¿no? Esto pintó por el Rigi. Pero si justo antes de dormir Luciana Belezer mira un mail de la CAF,
Y después, ¿Cómo no querés soñar, no? Claro, eso explica muchas cosas. 450 millones de dólares solo se le debe al sector de la energía nuclear, y me voy a permitir agregar esto que sí me parece un dato importante. El sector de la energía nuclear no los dejaron entrar al bono compulsivo, ellos pidieron entrar, dame el bono, aunque sea. Le decían, no entras al bono, no les pagaron enero, febrero y marzo. No está normalizado el flujo, cómo se están sosteniendo las dos Atuchas y la central de embalse, básicamente con el superávit que dejó la gestión anterior, un prócer que es José Luis Antúnez, tipo de casi 90 años que estuvo al frente de NASA durante el gobierno de Alberto Fernández, dejó una caja que permite hoy que las centrales estén funcionando, pero lo cierto es que en este caso no está Niki Caputo, en este caso no está Marcelo Midlin, en este caso no son las renovables, el negociado de las renovables que encaró Mauricio Macri, sino que es el desarrollo nuclear argentino, administrado por una empresa estatal que es Nucleoeléctrica Argentina, y lo cierto es que es muy, pero muy doloroso pensar en que se apaguen esas centrales, que se apaguen ahí las sí centrales. no hay plata. Y se les debe 450 millones de dólares a ese sector que tiene un enorme potencial para el desarrollo argentino, mientras festejás que la CAF te da 100 palos verdes. La verdad que es una vergüenza. ¿Y qué podemos esperar para los próximos? No me pida futurología, No, Mato. pero bueno. Es viernes, ponete en pedo. ¿Qué podemos esperar para las próximas horas? Una buena borrachera. Hoy, como dijo la licenciada, 8 horas de sueño Al y final una de copa todo, de vino. hay 8 horas de sueño y una copa de vino.